Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Tutorá.tv. Soy Enrique Chmelik, me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo. En esta ocasión nos acompaña Juan Carlos Sanz Briz. Él es hijo de Ángel Sanz Briz, también conocido como el Ángel de Budapest, un hombre que salvó, escuche usted bien, a más de 5,200 judíos, más de 5,200 seres humanos durante el holocausto perpetrado por los nazis. Juan Carlos, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Me va muy bien y estoy muy contento y muy agradecido de estar hoy aquí contigo. Extraordinario. En esta entrevista. Platíquenos para empezar un poco de la historia de su padre. ¿Quién fue Ángel Sanz Briz? ¿Dónde nació? ¿A qué se dedicaba? Antes de entrar ya en el periodo que nos compete, que es ya la época de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Ángel Sanz Briz nació en 1910 en Zaragoza, en España, y desde muy joven quería ser diplomático. Para ello se preparó y aprendió varios idiomas y después de cursar la carrera de Derecho, ingresó en la Escuela Diplomática y se graduó como diplomático español. Correcto. ¿Cómo es que llega Ángel Sanz Briz a Hungría, particularmente a Budapest? Bueno, pues recién ingresado en la carrera diplomática, le destinan a Hungría, que en aquella época, a pesar de que era el año 1942 y por lo tanto Europa estaba en plena Segunda Guerra Mundial, pues Hungría, Budapest específicamente, era un puesto muy agradable porque no sufrió los efectos de la Segunda Guerra Mundial hasta que Hitler la invadió en marzo de 1944. Entonces él se llegó como primer secretario de la legación española, de la embajada española. Había un embajador, él era el otro diplomático en la embajada, muy joven, con muy poca experiencia, pero llegó recién casado y de hecho su primera hija nació en Budapest. ¿Qué edad tenía cuando llegó él a Hungría? Pues él tenía 32 años. Él tenía 32 años y bueno, pues estaba pues un poco aprendiendo, ¿no? Lo que era, o practicando lo que era pues la labor de un diplomático y bueno, pues era muy joven y con muy poca experiencia. ¿Cómo comienza ya esta historia, esta aventura heroica de Ángel Sanz Briz como diplomático de España allá en Hungría? Bueno, lo que ocurre es que en marzo de 1944, cuando Hitler invade Hungría, Hungría era aliada de Hitler, ¿no? pero fue una invasión pacífica, pero una invasión. Entonces, el jefe de Estado en aquel momento en España, que era el general Franco, decide llamar a quitar al embajador para destinarle en otro sitio, pues un poco con la idea de no reconocer el nuevo gobierno que se había instaurado con la llegada de Hitler, ¿no? Y lo que ocurrió fue que mi padre se convirtió pues, en el máximo responsable de la Embajada de España en Hungría. Correcto. Se convierte en el máximo responsable de la Embajada de España en Hungría. Había seguramente otros embajadores que dejaron también el país, otras delegaciones que quedaron de esa forma conformadas por representantes como el caso de Ángel Sanz Briz. Exactamente. Había unos países neutros que seguían representados en Hungría, pues uno de ellos era Portugal, otro era Suiza y otro era Suecia y España. Correcto. Y también había la Nunciatura Apostólica que representaba a la Santa Sede. Sin embargo, de todas estas embajadas y en general de todas las personas que vivían en la época en Hungría y que vivían incluso en el resto de Europa, la verdad es que hubo lamentablemente muy pocos que tuvieron el valor, que tuvieron pues el interés por salvar a otras personas, como el caso de Ángel Sanz Briz. ¿En qué momento comienza Ángel Sanz Briz a interesarse por el destino, en este caso de los judíos amenazados por los nazis, y qué es concretamente lo que hace para ayudarlos? Pues poco después de la invasión de Hitler, en marzo del 44, Hitler de hecho manda a Adolf Eichmann para que supervise toda
exterminación de los judíos, la deportación a los campos de trabajo y de exterminio, y pues poco después empiezan estas acciones violentísimas con la comunidad judía. Mi padre las presencia, me parece que es una cosa absolutamente inadmisible, y se comunica con el Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir instrucciones sobre cómo proceder. Entonces les explica lo que está pasando, pide instrucciones, y el Ministerio pues no le contesta. No le contesta a repetidas peticiones e instrucciones, y lo que él decide es que toma la callada por respuesta y dice, bueno, pues no me han dicho que haga algo o que no haga nada, pero esto quiere decir que yo puedo actuar por mi propia cuenta, y fue lo que decidió hacer con un pequeño equipo de colaboradores. Se propuso salvar al mayor número posible de judíos en Budapest, ¿no? Y para ello lo que hizo en nombre de España, pero sin tener el permiso de su gobierno, fue pedir autorización a las autoridades húngaras y autoridades nazis para emitir 200 pasaportes a húngaros sefarditas, pasaportes españoles, alegando una ley que ya estaba derogada, ya no existía, pero era una ley mediante la cual los descendientes de sefarditas tenían derecho a adquirir la nacionalidad española y a tener un pasaporte español. Esa ley pues estuvo en vigor durante una serie de años, pero en 1924 pues ya se derogó. Pero bueno, las autoridades húngaras le concedieron el permiso, pero el problema era que no había muy pocos sefarditas en Budapest. Claro, la mayoría eran de origen ashkenazí. Así es, ¿no? Y entonces lo que hizo mi padre fue proporcionar 45 pasaportes familiares, que este es un tema que él introduce, que es que en vez de emitir un pasaporte por persona, como normalmente se suele hacer en una familia, pues el padre tiene un pasaporte, la madre otro, los hijos otro, para ahorrar, digamos, en ese número de 200 pasaportes que había recibido de permiso, pues emitió 45 pasaportes a miembros de la comunidad sefardita, y el resto de los pasaportes, como ya no había sefarditas, pues lo que decidió fue empezar a emitir cartas de protección a cualquier persona que fuera judía, independientemente que fuera sefardita o no, para poderles proporcionar papeles para pues escapar y protegerse de los nazis, ¿no? Y de esta forma, pues este permiso inicial de 200 pasaportes lo convirtió en la emisión de 1.800 documentos, mediante el artilugio de nunca superar el número 200, por si tenía una inspección. Entonces los documentos que iba emitiendo pues los numeraba 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, de tal forma que llegó hasta el número 1800, y estos 1800 documentos, que algunos no eran individuales, sino que también eran colectivos, pues acabaron protegiendo a 5.200 personas, 5.200 personas judías, de las cuales había 45 sefarditas y el resto eran ashkenazim. Ahora, esto que estaba haciendo evidentemente significaba un grave riesgo para su propia vida y la de su familia, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, pues los nazis podían perfectamente ejecutar a cualquier persona que ayudara a la población judía, y no solamente a esa persona, sino a su familia. En este caso, yo creo que mi padre sí tenía la ventaja de contar con la inmunidad diplomática y de representar a un país que había sido aliado de Hitler, ¿no? Pero el peligro venía un poco porque algunas veces que se tuvo que enfrentar con los cruzflechados y con los propios nazis, bueno, pues reinaba un caos total en Budapest. Entonces, aunque uno tuviera inmunidad diplomática, pues siempre se podía escapar un tiro, ¿no? Claro. Y pues ahí, digo, pues reinaba el terror, y reinaba pues
esta situación que era peligrosísima, ¿no? Porque además del peligro en la tierra, pues existía el peligro en el aire, porque pues estaba continuamente bombardeada la ciudad de Budapest por las tropas aliadas, y era un sitio, pues se convirtió de ser un oasis de paz antes de que invadiera Hitler a ser una de las capitales más peligrosas de Europa, ¿no? ¿Estos papeles que entregaba Ángel Sansburis eran suficientes para salvar la vida? ¿No existía el riesgo de que el papel perdiera su valor o que simplemente un oficial lo destruyera? Claro. Bueno, pues efectivamente, el portador de esa carta de protección o de ese salvoconducto o de ese pasaporte podía ser detenido en la calle, y pues el nazi de turno o el cruz flechado de turno podía perfectamente inspeccionar el papel, pero romperlo, con lo cual pues esa persona se quedaba desprotegida. Con lo cual era muy importante que todas estas personas que recibieron protección con papeles teóricamente españoles, pues tuvieran un refugio. Y para ello Ángel Sansburis, el llamado Ángel de Budapest, alquiló una serie de edificios para proteger y refugiar a estas personas, y para lograr esto lo que hizo fue pues colgar una bandera española y un cartel que ponía que era anejo a la Embajada de España, con lo cual en teoría volvía a esos edificios extraterritoriales, es decir, sitios donde ni los cruzflechados ni los nazis podían entrar, porque era supuestamente territorio español. ¿A cuántos judíos salvó antes de dejar finalmente Hungría? Pues salvó aproximadamente a 5.200 personas, que hoy se calcula que entre los que salvó y los descendientes de los salvados, pues estamos hablando de que posiblemente entre 40 y 50.000 personas pues hayan vivido o vivan gracias a su labor humanitaria. Entre 40 y 50.000 personas que viven hoy gracias a los actos de su padre. Así es. ¿Qué se siente eso? Bueno, pues un tremendo orgullo. Nuestro padre pues ha sido un gran ejemplo para mí, para el resto de mi familia, y bueno, pues estamos no sé, pues muy impresionados con lo que hizo, porque como decíamos antes, pues se jugó la vida cuando era muy joven, cuando estaba recién casado, cuando él estaba empezando su propia vida. Se jugó la vida para salvar a seres inocentes, y bueno, pues es una historia muy bonita, ¿no? Muy bonita. ¿En qué momento deja Ángel Sansburis ya la representación de España y en Hungría y deja el país finalmente? Pues pocas semanas antes de que los soviéticos, que ya estaban invadiendo durante todos estos meses Hungría, cuando ya estaban asediando Budapest, mi padre recibe las órdenes del Ministerio de Asuntos Exteriores de abandonar su puesto y de salir del país, porque temían mucho por su vida, ya que España hacía muy pocos años acababa de tener su guerra civil, donde uno de los bandos fue apoyado justamente por la Unión Soviética. Los republicanos. Los republicanos. Y entonces, bueno, pues digamos que los representantes de España y de ese gobierno de Franco, que fue quien ganó la guerra civil, pues no eran personas especialmente queridas por los soviéticos, y entonces, pues de haber caído mi padre en manos de los soviéticos, pues le hubiera podido pasar una de dos cosas: o bien que le mataran, como pasó con Wallenberg, que era el representante de la embajada sueca en Hungría, o pues haber sido, pues no sé, pues un rehén o algo para lograr alguna cosa con España, ¿no? Entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores le pidió que por favor abandonara el puesto, y que todos los documentos, papeles importantes y tal, se los trasladara a la embajada de Suecia en Hungría. Ahora que menciona a Raúl Wallenberg, me pregunto si tuvo trato con él. Me gustaría comentarlo brevemente, porque Raúl Wallenberg también fue un hombre que salvó una enorme cantidad de judíos. Si no me equivoco, la cifra de judíos que salvó aproximadamente Raúl Wallenberg fue de
alrededor de 60,000. Así es. Logró salvar alrededor de 60,000, así que lo consideramos también, por supuesto, como a Ángel Sanz Briz y como a otros personajes que lograron y bueno, que se interesaron por ayudar judíos. Un prócer, un héroe en la historia, sin duda, sobre todo considerando el episodio oscuro del Holocausto. ¿Tuvo contacto Ángel Sanz Briz con Raúl Wallenberg? Muchísimo, porque justamente Raúl Wallenberg y Ángel Sanz Briz muchas veces coordinaban sus acciones conjuntamente, las protestas las hacían conjuntamente, como también con el nuncio apostólico, bueno, pues muchas veces cuando tenían que ir a rescatar a personas que habían sido sacadas a la fuerza y sin autorización, ¿no?, de estas casas protegidas, como las casas suecas o las casas españolas, bueno, pues tenían que ir a las comisarías, tenían que ir a las estaciones de tren para rescatar a estas personas y, bueno, pues trabajaron mucho juntos, se veían mucho juntos, se les ocurrían muchas ideas juntos y sí, se conocían muy bien. Así como tuvo contacto con un personaje como Raúl Wallenberg, seguramente tuvo también trato con algunos oficiales más bien del nacionalsocialismo, de los nazis, de los cruzflechados, de también un grupo tremendamente antisemita, un gobierno que persiguió a los judíos tanto o más que los propios nazis, el de Hungría. Tuvo seguramente que tratar con los oficiales y con las autoridades de los nazis. Absolutamente, y era muy importante que tuviera una buena relación con ellos para evitar en la medida de lo posible que entraran a sacar a gente de las casas españolas. Muy importante. Bueno, mi padre llegó a contar que en varias ocasiones se tuvo que entrevistar con Adolf Eichmann directamente y que le pedía que por favor protegiera estas casas españolas, y un día incluso Eichmann le llegó a decir: mire, cuanto mejor haga usted su trabajo, menos tendré yo. Lo cual es el colmo del cinismo, ¿no? Claro. Pero la ventaja que tenía mi padre con respecto a los alemanes, a los nazis, era que el gobierno de Franco, durante la invasión de Alemania a la Unión Soviética, había mandado una división de soldados con 50.000 personas que lucharon del lado de Hitler contra la Unión Soviética, y esto había ocurrido muy recientemente, o sea que esa división pues ya dejó de actuar pues a lo mejor un año y medio antes, con lo cual sí tenía buena mano con estos personajes a los cuales abominaba, tanto a los cruzflechados como tanto a los nazis, pero sí tenía buena mano con ellos porque Franco había sido aliado de Hitler hacía muy poco, con lo cual pues lograba que respetaran las casas españolas justamente por la condición de la alianza entre España y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque España era un país neutro, pero había ayudado, en cierta forma, correspondiendo a la ayuda que Hitler proporcionó a Franco durante la Guerra Civil. ¿Cómo fue la vida de Ángel Sanz Briz después de aquellos episodios, una vez que salió de Hungría? ¿A qué se dedicó? ¿En dónde estuvo? ¿Cómo vivió? Bueno, pues él era un enamorado de la carrera diplomática y tuvo la suerte de tener una carrera bastante brillante. Representó a España como embajador en un total de 8 países, pero alguno de ellos fue muy interesante. Por ejemplo, pues fue el primer embajador de España ante la República Popular China, en épocas de Mao Zedong, cuando ya estaba acabando la Revolución Cultural. Murió siendo embajador de España ante la Santa Sede, donde le habían destinado de nuevo, porque estuvo como consejero, como número 2 en la embajada, pero en fin, al final de su vida, de su carrera, le destinaron como embajador para negociar el concordato, que es un acuerdo muy importante que existe entre la Iglesia Católica y España, y entonces tuvo una carrera muy interesante y murió con las botas puestas, siendo embajador de España ante la Santa Sede, donde le tocó vivir con 3 papas, con Pablo VI, con Juan Pablo I, y murió cuando estaba
durante el papado de Juan Pablo II, o sea que fue un destino muy interesante. Ustedes, sus hijos evidentemente vivían ahí también, pasaban de país en país. Bueno, sus hijos le acompañábamos en casi todos los puestos. Yo tengo 4 hermanas, mis 4 hermanas la verdad es que estuvieron más bien internas en colegios fuera de los puestos, ¿no? Pero yo tuve la suerte de acompañar a mis padres en la mayoría de los destinos diplomáticos hasta que tuve 14 años, donde ya pues me fui a estudiar, a acabar el colegio en Madrid y a estudiar a la Universidad de Madrid. 5 hijos en total tuvo. 5 un hombre y 4 mujeres. Así es. ¿Cuántos nietos Bueno, tiene? pues la familia actualmente, directa de mis padres, contando con los políticos, es decir, con las personas que se han casado con miembros de la familia, somos 44 personas. Ah, qué maravilla. Con lo cual, cuando existe un evento de estos o un homenaje y le decimos a la persona que lo va a organizar, que nos dice, bueno, ¿y cuánta gente viene la familia? Esperando que digamos 2 o 3 y oyen que vienen 44, pues se quedan muy impresionados con este tema, ¿no? Qué maravilla. Y a lo largo de su vida, a lo largo de su vida diplomática, su vida profesional, incluso familiar, ¿era conocida la historia de lo que él hizo durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial allá en Hungría? Pues no, pues la verdad es que toda esta labor humanitaria que llevó a cabo Ángel Sanz Ruiz cayó en el olvido durante muchas décadas, excepto para una institución muy importante que es el Yad Vashem, que en el año 1966, cuando nadie hablaba de esta labor, pues le transmitió que había sido nombrado justo entre las naciones, en el año 1966. En aquella época, mi padre pues, pidió autorización al Ministerio de Asuntos Exteriores, a sus superiores, para recibir ese título tan valioso y tan bonito que le concedió el Yad Vashem. Y le contestaron que no, que por favor que no lo recogiera, porque, bueno, pues por razones de política exterior española, en aquella época España pues apoyaba mucho a los países árabes. Entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores no quería que aceptara o que recogiera ese título, porque tenía miedo que esto podía ser malo para sus relaciones diplomáticas con los países árabes. Bueno, pues mi padre obviamente estaba tremendamente agradecido al Yad Vashem por haberle nombrado justo entre las naciones, y lo importante no fue que recibió el título, lo importante, yo creo, fue que se enteró que el Yad Vashem la había nombrado justo entre las naciones, que la había reconocido y que le estaba agradeciendo su labor humanitaria. Cosa que mi padre siempre, durante toda su vida, pensó que él actuó como hay que actuar, como tiene que actuar cualquier ser humano decente, que actuó conforme a su conciencia y que no se merecía ningún reconocimiento ni agradecimiento, sino que simplemente hizo lo que se debía hacer. ¿No sintió en algún momento, quizá no él, sino incluso la familia, que no se le reconoció lo suficiente en vida la labor que hizo, porque vaya que fue extraordinaria? Bueno, él nunca. O sea, él estuvo muy agradecido al título de Justo entre las Naciones, pero nunca pensó que había sido olvidado o no reconocido, nunca. Yo creo que él estaba muy contento de haber podido salvar a tantos seres inocentes, y eso es lo que le llenaba de orgullo y de alegría. El reconocimiento, pues francamente, no le importaba para nada, ¿no? Nosotros, francamente, sí nos gusta que se le reconozca. Nos gusta que se le reconozca porque es, en mi caso, mi padre, pero mis sobrinos, pues es su nieto, su abuelo, perdón. Y sobre todo nos gusta porque que pensamos que sería muy bueno que su actuación y su labor humanitaria y el riesgo que tomó y cómo se jugó la vida y su carrera diplomática, como hicieron muchos otros justos entre las naciones, es un magnífico ejemplo para todos nosotros,
y para inspirar a gente que actúe de esta forma en circunstancias trágicas, muy trágicas, como las del Holocausto, pero también en la vida del día a día, ¿no? que tenemos que aprender a no mirar hacia otro lado cuando vemos el dolor ajeno o una injusticia, que tenemos que aprender a intentar ayudar, a intentar evitar eso, y eso es una lección que podemos aplicar todos en nuestro día a día y algunas personas también en los tremendos conflictos que todavía existen hoy, donde hay gente que está perseguida por su raza, por su religión, por su nacionalidad. Entonces, el ejemplo del Ángel de Budapest y de otros justos entre las naciones, pues es un ejemplo a seguir, y por eso nos gusta mucho que se hable de esta hazaña suya. Me gustaría comentar algo sobre el tema de los justos entre las naciones. Primero, que es el reconocimiento más alto que entrega el Estado de Israel a cualquier persona que no sea ciudadana del Estado y que además no sea judía. Es realmente uno de los reconocimientos más importantes del Estado de Israel y el más alto que entrega, como ya le digo, a cualquier persona extranjera. Y está basado en un concepto que a mí me parece fascinante y que aplica, por supuesto, a esta y a las historias de todos los justos, un concepto de los textos santos del judaísmo, particularmente del Talmud, que habla justamente de los Hasidei Umot Haolam, los justos entre las naciones, y se refiere así en los textos de la tradición judía a aquellas personas que no son judías, pero que por sus acciones merecen y llegan de acuerdo, insisto, con la tradición judía, al mismo lugar en el mundo venidero al que llegan los más grandes justos del judaísmo. En el judaísmo uno no tiene que ser judío para llegar a ese lugar. Según el judaísmo, llegan los judíos que cumplen con los preceptos, que observan los preceptos, que son justos, que son merecedores de alcanzar ese lugar en el mundo venidero, de la misma manera que llegan exactamente al mismo lugar aquellas personas gentiles que por sus acciones son considerados Hasidei Umot Haolam, justos entre las naciones, y de ahí obtiene justamente el nombre Yad Vashem, que me parece muy apropiado justamente para aquellos justos, para aquellas personas que levantaron la voz, que incluso con sus acciones, por supuesto, como en este caso, para salvar vidas. El propio Talmud lo dice, me parece que la medalla de justos entre las naciones también, quien salva una vida, salva al mundo entero, ¿no? Una de las frases me parece más hermosas también de la sabiduría judía. Así es un título muy bonito, muy valioso y muy importante, muy importante. La verdad es que el Yad Vashem, como usted sabe mejor que yo, pues honra tanto a los mártires del Holocausto como a los héroes. Y es una cosa muy bonita, porque no siempre ocurre. Hay veces donde hay personas que han actuado de forma muy generosa, de forma muy justa, que han ayudado y que luego caen en el más completo olvido. Entonces, esta filosofía del Yad Vashem de honrar tanto a víctimas como a personas que ayudaron, pues es muy bonita. Así es, hay un personaje injusto entre las naciones, por ejemplo, en Portugal, Arístides de Sousa Mendes, sí, que lamentablemente cayó en el olvido, incluso lamentablemente muere en el olvido y muere además en una condición de miseria terrible, así es. Y es reconocido, así es, y es reconocido por Yad Vashem. Yo me pregunto cómo pudieron llegar a esa situación personas que tuvieron acciones tan extraordinarias, que son próceres de la historia. Y lo debo decir también, ya que hablé sobre el reconocimiento de justos entre las naciones, me parece importante que todos los reconocimientos, por extraordinarios que sean, como el de Yad Vashem, de ninguna manera pueden pagar o pueden ser equivalentes al hecho de salvar una sola vida, no se diga salvarla de 5.200 personas. No hay manera de pagar algo, no hay manera de reconocer realmente, genuinamente una acción así, todavía más considerando que arriesgaron su vida y la de su familia para hacerlo. De verdad, una historia fantástica, conmovedora, la de su padre Juan Carlos. A mí me parece fascinante. Le quiero preguntar también acerca de las películas que hay acerca de él. Hay una película de ficción que se llama El Ángel de Budapest. Así es, hay una película que se llama El Ángel de Budapest. Ha habido tres documentales. El último se llama La encrucijada de Ángel Sanz Riz.
que se ha hecho en España, en Zaragoza, y que hemos tenido el honor de verlo aquí en México DF, proyectado. Y ha habido varios libros, justamente, pues ayer hubo la presentación de un libro que también está dedicado a él, habla de su labor humanitaria en Hungría, y se ha presentado en España, en Madrid, ayer. Y hay otro libro que también se ha presentado, que se acaba de escribir, por una periodista que se llama Isabel San Sebastián, que es una gran periodista española, que es una novela que empieza en Estados Unidos, pero que bueno, pues narra todo lo que ocurrió en Budapest, y también pues uno de los personajes importantes de esta novela pues es mi padre, Ángel Sanz Briz. O sea que cada día se está hablando más de él y se conoce más su labor humanitaria, de lo cual yo me alegro mucho, de nuevo, para que inspire a otras personas a actuar como hicieron él y otros justos entre las naciones. En un paso a nivel se pararon y vieron un tren en lo alto parado, y era un tren de esos deportados sellados, y se asomaba alguna mano y desde dentro había gritos pidiendo agua y pidiendo socorro. Ataron en dos los presos, y para ahorrar el cartucho fusilaron uno de ellos y les echaron al río. Uno vivo y otro fusilado. Y aquí así se mató a habitantes de casas enteras, incluso los niños. Kiérkeztünk a Dunapartra, van nektek munka bedobálni a halottakat. Jó. Hát nem lehet bedobálni, mert a Duna be van fagyva. Vastag jég, nem tudtuk bedobálni. Mindjárt az egyik azt mondja, ne félj semmit is, nem lövök. És a másik már lőtt. Akkor eltalált itt is a fejembe, és leestem. És a két barátom, az rám esett. Se veía cómo iban columnas de judíos que eran empujados hacia las estaciones del tren o hacia los lugares de concentración, desde donde luego eran enviados a los campos de exterminio. Ángel Sanz Briz se dio cuenta que no solamente su formación como profesional de la diplomacia, sino su propia humanidad no podía permanecer al margen de la tragedia que estaba viendo en directo día a día. Primero se jugó la vida, segundo se jugó su carrera diplomática para salvar al máximo número posible de seres inocentes que por su condición de judíos estaban siendo perseguidos por Hitler, ¿no? Tudni kell azért, hogy Magyarországról, vidékről szinte az egész vidéki zsidóságot elvitték Auschwitzba, és a többi haláltáborba nagyon kevés túlélő volt. Magyarországról 430 valahány ezer zsidót vittek el Auschwitzba és a táborokba. Es el ángel salvador, el ángel de Budapest. En él se combina lo que nosotros encontramos en todos los justos, es decir, la imagen que salvó
al ser humano o la imagen del ser humano durante la Segunda Guerra Mundial. Yo tuve la oportunidad de ver el documental de La Encrucijada de Ángel Sanz Briz, y me impacta al final de ese documental cuando una de sus hermanas, Juan Carlos, está hablando acerca de él y dice, tuvo un gran desarrollo profesional, se desempeñó en muchos cargos diplomáticos, pero en definitiva de lo que más orgulloso se sentía era de lo que hizo justamente en Hungría, de lo que hizo allá en Budapest. Absolutamente, absolutamente. Siempre dijo que fue lo más importante que hizo en su vida, y que le llenó de felicidad, ¿no? el haber podido salvar a tantos seres inocentes. Fue lo más importante desde el punto de vista humano como desde el punto de vista profesional. Hay muchas cosas que nos dice Ángel Sanz Briz con sus acciones, con su vida, muchísimas cosas de las que podemos aprender sin la menor duda. Sería interesante saber, así como tanto se puede aprender de él a través de sus acciones, si hay algún consejo en particular que le dejara a sus hijos, a usted en particular, un consejo que recuerde de él en la intimidad de la familia, un consejo que le haya quedado de su padre que nos pueda compartir. Bueno, yo creo que lo que nos decía es que siempre teníamos que ser gente justa y obrar conforme nos dicta nuestra conciencia, ¿no? Siempre, eso siempre. Y bueno, y luego pues obviamente que fuéramos personas serias y honorables, ¿no? Pero que no admitiéramos nunca la injusticia, que lucháramos contra ella, que hiciéramos en la medida de nuestras posibilidades lo posible para que esto no ocurriera. Pues remite, por supuesto, a otro concepto también de la tradición judía. En realidad viene directamente del Pentateuco, de lo más sagrado que hay en el judaísmo, de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, que dice justamente, no te pararás sobre la sangre de tu hermano, y que habla justamente de no permanecer indiferente cuando se está perpetrando una injusticia, de no pararse sobre la sangre de nadie, es decir, de no quedarse inmóvil, de actuar, de tomar acciones, de ser justo. Así es, así es. Pues una extraordinaria historia, de verdad, la de su padre. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Para mí es un honor participar en este programa. Muchas gracias, gracias. Gracias. Ahí lo tiene Juan Carlos Sanz Briz, el hijo de Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest, quien, como ya escuchó usted, salvó a miles de judíos, miles de seres humanos durante el Holocausto. Lo esperamos en una próxima emisión de tutorá.tv. Soy Enrique Chmelnik, me dio mucho gusto estar con usted. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.